Son enfoques de investigación. Consultas, preguntas, lo van a entrar y voy a responder y explicar lo que ustedes tienen. Mi contestación también puede ser por y explicar lo que ustedes tienen. Recibo la pregunta, leo por encabezado, doy un segundo para que se responda, ahí en el chat, aquí tiene la letra de la alternativa que consideren correcta y va a ser importante su respuesta. Luego yo doy la respuesta correcta y puedo explicar por qué se puede o qué un poco más. Y si tienen consultas, preguntas, lo van a entrar y voy a responder y explicar lo que ustedes tienen. Mi contestación también puede ser por una pausa para que no sea cansado de sesión, sino que estén concentrados. Entonces es importante una pausa. Pero voy a empezar para la primera pausa, se vamos a dejar 9 minutos. Mientras comenzamos con esta primera pregunta. ¿Qué estadística probable hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas o cualitativas? Muy bien, veo que todos han coincidido. La respuesta es la letra C, chi cuadrado, porque se nos pide una prueba estadística que evalúa la relación entre dos variables categóricas o cualitativas. Entonces aquí recordar lo siguiente que vimos en la sesión anterior, pero es bueno repasar. Para relacionar dos variables cualitativas o categóricas, que es lo mismo, la prueba más utilizada es chi cuadrado. En algunos casos, cuando la muestra es pequeña, generalmente cuando la muestra es pequeña, el chi cuadrado pierde precisión y ahí se puede elegir la prueba exacta de Fisher. Entonces estas son las dos pruebas más comunes para relacionar dos variables cualitativas. Volviendo a nuestra pregunta, de todas las que tenemos acá, la única que relaciona dos variables cualitativas es chi cuadrado. La PLATE Student es para relacionar o comparar dos medias de dos grupos independientes. El rango es una medida de dispersión. La U de Matt-Whitney es para comparar también dos grupos. Si la variable es cuantitativa, no tiene distribución normal, o pueden ser también variables en escala ordinal, pero es para comparar dos grupos, al igual que la PLATE. Y la regresión lineal también es para relacionar dos variables cuantitativas y establece una ecuación que determina o explica la relación entre las dos variables. Entonces, la única que relaciona dos variables cualitativas es la prueba de chi cuadrado, o G cuadrado también se le llama. Son enfoques de investigación. Para responder las preguntas que notamos en un momento, si el resto de alternativas en la pregunta anterior es para variables cuantitativas. Y la última alternativa que decía regresión lineal, si la regresión lineal da un modelo o una ecuación que explica la relación entre las variables cuantitativas. Bien, en esta pregunta sobre enfoques, todos han marcado la respuesta correcta, que es la primera. Ya vimos también la sesión anterior, hay tres enfoques de investigación: cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿verdad? También ya lo repasamos, así que vamos a avanzar. Las otras alternativas son tipos de investigación en el enfoque cuantitativo. Puede ser prospectivo o retrospectivo, observacional y experimental, descriptivo, analítico y experimental sería, ¿no? Y transversal y longitudinal. Entonces, del B al D son tipos de estudio dentro del enfoque cuantitativo. Y los enfoques son estos tres que están en la alternativa A. Propiedad de variación que puede medirse y observarse. Muy bien, en esta pregunta la alternativa correcta es la B. Esta es la definición de variable. Es una característica o propiedad que tiende a variar, de ahí viene su nombre, y que es susceptible de medición. O sea, se puede medir o se puede observar. Esa es la definición de una variable. El resto no califica con esta definición, muestra, es un subconjunto de la población. Objetivo es el alcance que se quiere conseguir con una investigación. Marco muestral viene a ser la lista en donde están todos los elementos de la población. Y la hipótesis es una conjetura que relaciona dos variables y tiene que ser una afirmación y se realiza la investigación para validarla o para rechazarla. Entonces la respuesta es la B. Es una técnica de control muy difundida para asegurar la equivalencia inicial al ser asignados al azar los casos o sujetos a los grupos de investigación. Bien, en esta pregunta, la respuesta correcta, vamos a ver, un ratito, es la C. Perdón, es la E, asignación aleatoria. Vamos a explicar esta asignación aleatoria en el contexto de los estudios experimentales. Entonces, cuando se realiza una investigación experimental, habitualmente se tiene dos grupos, pueden ser más. Uno es el grupo experimental, otro es el grupo control. El experimental es el que recibe la intervención, mientras que el control no recibe la intervención, sino un placebo, o ningún tratamiento, o un tratamiento estándar. Pero
el tratamiento que se quiere probar lo recibe el experimental. Entonces, ¿cuándo se da la asignación aleatoria? Supongamos que tenemos la muestra, que es de 100 personas, ¿no? Y queremos dividirlos entre estos dos grupos, experimental y control. Entonces, lo ideal es que esta distribución o asignación sea aleatoria, es decir, al azar. ¿Para qué? Para así conseguir grupos semejantes en cuanto a sus características. Si no fuesen semejantes, entonces ahí habría un sesgo en la investigación y no serían grupos comparables. Al ser grupos semejantes, entonces los podemos comparar y son iguales excepto en la intervención que reciben. Entonces, si hay un cambio en un grupo, lo vamos a atribuir a la intervención. Entonces, eso es la asignación aleatoria, ¿no? Cuando una muestra se divide al azar en dos grupos, dos o más grupos, buscando que esos grupos sean semejantes. Como acá dice, se busca la equivalencia inicial, ¿no? Es una variable de tipo cualitativo. Bien, dijimos que la variable cualitativa es aquella que se expresa o tiene como valores nombres o categorías. Entonces, de estas cinco alternativas, la única que se expresa en categorías es la primera, en estado civil, que sería soltero, casado, viudo, divorciado. El resto, presión arterial, índice CPOD, edad y saturación de oxígeno, son variables cuantitativas, ya que sus valores son números o cantidades. Seguimos. Es una variable de tipo cuantitativo. Muy bien, nos piden variable cuantitativa, es decir, que se expresa en números, ¿verdad? Y en este caso sería el índice CEOD, que es un índice que evalúa la severidad de la caries, ¿no? El índice COD significa número de dientes, de dientes, cariados, extraídos u obturados debido a caries. Y puede ser cero dientes con historia de caries, o uno, o dos, o más. Entonces, sus valores son números enteros. Bueno, aquí tal vez donde podría haber alguna confusión o dudas con la primera, tal vez. Prevalencia de caries dental. Caries dental habitualmente es numérica, pero acá nos dice prevalencia de caries dental. Entonces, la prevalencia de caries dental, en este caso es cualitativa porque es prevalencia, presencia. Sería sí, no, o podríamos decir también presente, ausente la caries. Por eso es cualitativa prevalencia de caries dental, por el término prevalencia. El resto, sexo, nivel de instrucción, ocupación, son variables cualitativas. Exacto. Prevalencia sería cualitativa dicotómica, ¿verdad? Es una variable cualitativa de escala nominal. Seguimos con el tema de variables. Es un tema en donde habitualmente hay preguntas en los exámenes de odontología. Así que hay que manejar muy bien lo que sería el tema de variables, tipo de variables. Bien, aquí una propuesta significa dicotómica, que puede tomar solamente dos valores. Por ejemplo, sexo, ¿no? Masculino y femenino, no hay más. Entonces, esa es dicotómica. O prevalencia, presente, ausente, solo puede tener dos valores. Eso es dicotómico. Muy bien. La variable cualitativa de escala nominal es profesión, ¿verdad? Cualitativa porque se expresa en categorías o nombres, y nominal porque no hay orden entre ellas. Edad es cuantitativa, índice también cuantitativa, quintiles también, temperatura también. La única que se expresa en categorías es profesión. Ahora, una variable cualitativa de escala ordinal. Bien, cualitativa normalmente se expresa en categorías o nombres, y ordinal significa que entre estas categorías o posibles valores que puede asumir la variable, hay un orden que hay que respetar o hay una jerarquía. Por ejemplo, grado de instrucción. ¿Cuáles son sus valores? Primaria, secundaria, superior. Hay un orden. No puede ser superior, primaria, secundaria. No, hay un orden para respetar entre sus valores. Por eso es ordinal. Sexo es nominal. Presión atmosférica, resistencia de unión, talla son cuantitativas. Entonces, para identificar qué tipo de variable es alguna que nos presenta, siempre tenemos que recordar qué valores puede tomar. Y de ahí podemos saber qué tipo de variable es. La afirmación, explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones, se refiere a, muy bien, aquí, esta afirmación se refiere a la hipótesis, ¿verdad? Es una explicación tentativa o una suposición o conjetura del fenómeno investigado y se formula como una proposición, como una afirmación. Y podríamos añadir también que establece relación entre dos o más variables y requiere contrastación a través de una investigación, o requiere validación. Y también otra cosa que podemos decir de la hipótesis, responde a la pregunta de investigación que se planteó en el estudio.
El resto, pregunta de investigación, objetivos, población, criterio de selección, no corresponde a esta afirmación que tenemos aquí en el encabezado. Entonces, acá la frase clave que nos orienta que es hipótesis es explicación tentativa, ¿no? Y lo otro es que es una proposición, una afirmación. Seguimos. Es el grupo que recibe el tratamiento en la investigación clínica de un nuevo fármaco. Es el grupo que recibe el tratamiento en la investigación clínica de un nuevo fármaco. Entonces, una investigación clínica, inmediatamente pensamos en un estudio experimental porque se quiere probar un nuevo fármaco. Y el nuevo fármaco viene a ser la intervención y se aplica siempre al grupo experimental. El otro grupo es el control y es el que no recibe la intervención, en este caso no recibe el fármaco, o podría ser un placebo, ¿no? Para ecológico no es porque es un tipo de estudio descriptivo, control tampoco, muestral tampoco. La respuesta es la A. ¿Cuál es el tipo de selección de muestra donde todo sujeto de estudio tiene la misma probabilidad de ser seleccionado? Bien, acá también todos han coincidido en dar la respuesta correcta. Tipo de selección de muestra donde todo sujeto de estudio tiene la misma probabilidad de ser seleccionado es la selección aleatoria, ¿no? La que es realizada al azar. Como es al azar, por lo tanto, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para integrar la muestra. Sí, bueno, las alternativas son tipos de estudios, pero son tipos de muestras no probabilísticas. El bola de nieve, por conveniencia, discrecional, por cuotas. Estos cuatro son tipos de muestras no probabilísticas. Bueno, el bola de nieve es más o menos, o se selecciona de esta forma. Muestras no probabilísticas. Bola de nieve es cuando se selecciona por algún criterio del investigador un grupo, supongamos, de personas, ¿no? Para una encuesta. Y luego se pide a estas personas que inviten a otras personas más. Y a estas nuevas personas se les pide a su vez que inviten a más personas a llenar este cuestionario. Y es como una bola de nieve, ¿no? Cuando cae de una montaña, va creciendo porque más nieve se va agregando. Entonces, por eso se llama bola de nieve. El otro tipo de muestra no probabilística es por cuotas, que también está como una de las alternativas, por cuotas. Es cuando, por ejemplo, se quiere evaluar la calidad de atención o la satisfacción en la atención de servicios de un hospital. Entonces, se toma un cuestionario, una encuesta, y tenemos, supongamos, 10 servicios, ¿no? Dermatología, nefrología, medicina interna, cardiología, etcétera. Entonces queremos saber cómo es la satisfacción de los pacientes en cada uno de los servicios. Entonces se elige el muestreo por cuotas, es decir, se elige una cuota por decir, ya, vamos a encuestar 20 personas en cada servicio. Entonces se realiza por conveniencia, ¿no? Y la cuota en este caso es 20 personas por servicio y luego se evalúa. Entonces son tipos de muestreo no probabilístico, por la de nieve, por conveniencia, discrecional, por cuotas. Seguimos. Prueba estadística para evaluar la asociación entre dos variables cualitativas. Esto porque lo mismo se está repitiendo, porque en algunos exámenes se vuelve a repetir algunas preguntas. Bien, ya lo vimos que es la prueba de chi cuadrado, ¿verdad? Entonces continuamos. Estas preguntas han venido en distintos exámenes, pero si se dan cuenta, se ha repetido, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de investigación que admite la subjetividad? Entonces, hay tres enfoques de investigación, cuantitativo, cualitativo y mixto. Y de estos tres, el que admite la subjetividad, el que estudia aspectos subjetivos, es la cualitativa, ¿no? Vamos a ampliar un poquito acá. Entonces, los enfoques de investigación, dijimos que eran tres, ¿verdad? Cualitativo, cuantitativo y mixto. El cualitativo, sus principales características, estudia aspectos subjetivos. Estudia aspectos subjetivos. Lo que la persona siente, cree, piensa. Las muestras en las que se trabaja son pequeñas, N muestras pequeñas, 4 individuos, 6 individuos, 7 individuos, son muestras pequeñas, pero hay profundidad en la descripción de la variable, ¿no? Luego, no se usa estadísticas, no usa estadísticas. Luego, no busca generalización. Y el cuantitativo es el que estudia aspectos objetivos, ¿no? Lo que es tangible, lo que se puede medir con precisión, es parte de la investigación cuantitativa, lo que habitualmente se estudia en salud, ¿no? Si usa estadísticas, las muestras son medianas o grandes, ¿no? Muchas veces calculadas con una fórmula.
usa estadísticas, promedios, desviación estándar, tablas de frecuencia, pruebas estadísticas. Entonces, si vemos que en una investigación se usa una prueba estadística, inmediatamente pensamos que es un enfoque cuantitativo. Aquí muchas veces, no siempre, pero muchas veces busca la generalización cuando se trabaja con una muestra probabilística. Y el mixto es aquel que combina características de ambas, quali y quanti. Entonces, el enfoque de investigación que admite la subjetividad es el cualitativo. Cuantitativo dijimos que no. Longitudinal, experimental y transversal son tipos de investigación dentro del enfoque cuantitativo. Ahora, una pregunta que leí hace un momento en el chat sobre la prueba Widmer-Whitney, voy a explicarlo para no dejar sin respuesta esa inquietud. Em, la prueba T, la prueba T student, es para comparar dos grupos, ¿verdad? Los promedios de dos grupos, pero un requisito para aplicar esta prueba es que los datos de estos dos grupos deben tener distribución normal. Si no lo tiene, entonces se usa una prueba alterna, y ese es Widmer-Whitney, que se usa en la misma situación que la prueba T, ¿no? La Widmer-Whitney es una prueba alterna a T-Student. También la Widmer-Whitney compara dos grupos, dos medias, pero cuando estas no tienen distribución normal. Entonces la prueba T es una prueba paramétrica y la Widmer-Whitney es una prueba no paramétrica. Y para terminar con esta idea también, lo mismo pasa también con la prueba de ANOVA. ANOVA es para comparar tres grupos independientes, ¿no? Los promedios. Promedio 1, promedio 2, promedio 3. Cada promedio viene de un grupo de datos numéricos. Pero el requisito también es que haya distribución normal en cada uno de los grupos para aplicar ANOVA. Si no hay, si no cumple ese requisito, entonces ¿cuál es la prueba alterna? La prueba alterna es Kruskal-Wallis, que también se aplica en tres o más grupos. Y cuando no hay distribución normal, entonces es Kruskal-Wallis. Entonces, si se dan cuenta, la prueba alterna de ANOVA es Kruskal-Wallis y la prueba alterna de T-Student es Widmer-Whitney. ANOVA es prueba paramétrica y Kruskal-Wallis es no paramétrica. Volvemos entonces a nuestra pregunta. Vemos, sí, unas preguntas. El enfoque cualitativo, ¿hasta qué cantidad de muestras se puede usar? ¿Qué cantidad de muestras? ¿Cuánto de muestras será, no? Porque solamente se trabaja con una muestra, pero esta muestra es pequeña. Generalmente menos de 10, ¿no? Los estudios que yo veo habitualmente, si es en personas, es muestras menos de 10. Tomar captura, a ver si se refiere a captura de pantalla de esto de aquí. A ver. De Student, prueba paramétrica y su alterna Widmer-Whitney. Y lo otro, ANOVA, es para comparar tres o más grupos, pero si no hay distribución normal, Kruskal-Wallis, que es su prueba alterna. Voy a subir a los enfoques. Bueno, vamos a... Ahí está. Si quieren tomar captura de pantalla, es un breve resumen, en realidad hay más características, pero estas serían las principales. Y respondo la última pregunta para ya volver nuevamente a nuestros ejercicios. ¿Qué es distribución normal? Bueno, vamos a hablar palabras sencillas porque la definición es un poquito más extensa y complicada. Distribución normal, primera cosa, la distribución normal es solo o solo se puede hallar en variables numéricas, primera cosa, ¿no? En las cualitativas no podemos hablar de distribución normal, no corresponde. Solo en las numéricas o cuantitativas. Segunda cosa, la distribución normal es un comportamiento de los datos de una variable numérica. ¿Y cómo es ese comportamiento? Generalmente hay un gráfico que describe, forma una especie de campana, ¿no? Supongamos la variable que estoy es talla. Entonces se mide la talla a 100 adultos que están en la calle, por decirlo. Entonces la talla máxima sería acá 1,90 m, por decirlo. Y la talla mínima es 1,20 m. Y luego vemos que la mayoría está, a ver un ratito, la mayoría está a 3,70 m por ahí, ¿no? Entonces la mayoría va a estar cercano al promedio y pocas personas va a estar hacia los extremos. Entonces hay una distribución simétrica, ¿no? Es decir, del promedio o de la media, supongamos que acá sea 1,65 m la talla media, ¿no? Por debajo de esa talla y por encima de esa talla hay más o menos la misma cantidad de datos y a una distancia parecida, ¿no? Entonces son datos simétricos que más o menos al graficarlos dan esta campana de Gaussian, ¿no? Entonces, ¿qué es la distribución normal? Es la manera como se distribuye, se agrupan los datos de una variable numérica que es simétrica, en donde todos los datos están por encima y por debajo de la media, distribuidos de manera semejante. Más o menos en pocas palabras sería esa la explicación de la distribución normal. Bueno, acá ya vieron la respuesta. Coeficiente que estima la confiabilidad en la validación de encuestas.
¿Por qué el enfoque cualitativo no usa estadística? Porque evalúa aspectos subjetivos, no le interesa la medición precisa, le interesa más bien la interpretación de la variable, ¿no? Es otro enfoque de investigación, ¿no? No interesa la medición numérica, le interesa el aspecto interpretativo de la variable. Por eso no usan estadística. Bien, entonces, coeficiente que estima la confiabilidad en la evaluación de encuestas, el alfa de Cronbach. El OR o el odds ratio no, porque es una medida de asociación que indica cuánta asociación hay entre dos variables. A mayor valor del OR, se entiende que hay más asociación entre las dos variables que se están relacionando. Desviación estándar es una medida de dispersión. Riesgo relativo también es una medida de asociación. Rango es una medida de dispersión. Entonces, el único que es coeficiente que estima la confiabilidad en la variación de encuestas es el alfa de Cronbach. Aquí un poco recordar algo más sobre el alfa de Cronbach. Entonces, cuando hablamos de cuestionarios, si un investigador elabora un cuestionario para medir un constructo, que puede ser calidad de vida, por ejemplo, ese cuestionario debe cumplir algunas características. Las dos principales es la validez y la confiabilidad. Y dentro de la confiabilidad, otra vez definimos validez es cuando un cuestionario mide realmente la variable que pretende medir. Y la confiabilidad es la característica de un cuestionario que cuando es aplicado en dos ocasiones da resultados semejantes. Y hay varios tipos de confiabilidad. Uno de ellos es la consistencia interna. Y esta de acá, esta confiabilidad de tipo consistencia interna es la que se puede calcular con el alfa de Cronbach. Y la consistencia interna viene a ser la correlación que hay entre los ítems. Confiabilidad es igual a fiabilidad. Sí, a veces se usan ambos términos. Validez interna y externa. Bien, vamos a explicar validez interna y externa. Bueno, primero hay que diferenciarlo de esta validez de acá, ¿no? Esta validez es de un cuestionario y significa que es la capacidad de un cuestionario para medir la variable que deseamos medir. Y ya para terminar con este paso, aquí hay varios tipos de validez. No olvidemos de un cuestionario. Hay validez de constructo, hay validez de contenido y hay validez de criterio. Y aquí recordar también rápidamente, la validez de criterio se requiere un gol estándar con el cual se compara el cuestionario para ver si realmente es válido. En la validez de contenido, un método que se usa es el juicio de expertos. Y para medir el constructo, que viene a ser el concepto que mide el cuestionario, una de las pruebas comunes para determinar dimensiones que puede tener el constructo es el análisis factorial. Me preguntaron qué es validez interna y externa. Esa es otra cosa. Esta validez de acá es una característica o propiedad que debe tener un cuestionario. Pero cuando hablamos de validez interna y externa, esa es una característica de un estudio o de una investigación. Un estudio o una investigación siempre debe tener validez interna. Siempre. Y, si es posible, algo que es preferible, pero que no es una condición, que tenga validez externa. Pero no es un requisito, ¿no? O sea, no todo estudio puede tener validez externa, pero sí debe tener validez interna. Entonces, esta validez interna es de un estudio. La otra validez es de un cuestionario, ¿no? La validez interna y externa es de los estudios. La validez interna es cuando un estudio es realizado de una manera correcta metodológicamente. Entonces, sus resultados son válidos. Se puede confiar en esos resultados, son resultados válidos. ¿Qué cosa da validez interna a un estudio? Por ejemplo, que la medición haya sido hecha correcta. La medición de la variable es correcta. Se usó el indicador que mide bien la variable. Dos, se usó la estadística correcta, porque puedo medir mi variable, pero si relaciono las variables con una estadística incorrecta, pierde validez el estudio. ¿Qué más le da validez interna a un estudio? Que la muestra se haya seleccionado de manera correcta, sin sesgos. Si, por ejemplo, han habido tres examinadores que han medido la variable, por ejemplo, fenotipo tiene que haber calibración. Si no hay calibración, entonces no hay validez interna del estudio. Entonces, en cuenta todas estas características tienen que ver con el rigor científico. Un estudio tiene validez interna cuando se ha realizado con precisión, con rigurosidad, siguiendo el método científico. Por lo tanto, sus resultados son válidos, ¿no? Son útiles. De ahí viene validez, el nombre de validez. Y validez externa es la capacidad de generalizar los resultados a otros grupos. Y no todo estudio tiene esa capacidad, algunos solamente. Esa es la diferencia entre validez interna y externa. Volvemos a las preguntas. ¿El constructo se puede medir? Am, sí. Bueno, ahí di una prueba estadística que se usa para evaluar si un cuestionario cumple con la validez de constructo, para saber si tiene las dimensiones que en la realidad tiene, y esa es la prueba factorial, ¿no? El índice de capa no tiene que ver con validez. El índice de capa, a ver, vamos a repasar porque también es algo que es bueno que ustedes manejen. ¿Qué es el índice de capa? El índice de capa es una prueba estadística
que evalúa la concordancia. Concordancia, o podemos llamar también acuerdo. Se usa, por ejemplo, cuando se va a estudiar prevalencia y dental, ¿no? Y se van a examinar 1000 niños, por ejemplo. Entonces, se requiere pues, muchos examinadores. Entonces, 1000 niños y se requiere 3 examinadores. Y para que el estudio tenga validez interna, estos examinadores tienen que estar calibrados. Tienen que calibrarse. Significa que tienen que observar lo mismo, tienen que manejar los mismos criterios y tienen que demostrar que si examina a un grupo de niños, los tres marcarían lo mismo. Entonces, ahí se usa el índice kappa, que evalúa el nivel de concordancia o acuerdo entre 3 o más examinadores. Ahora, si hay solamente un examinador, acá se evaluaría la concordancia interexaminador. Si estos tres examinan a un grupo de niños, los tres deberían decir, ya, de estos 50 niños, 40 tienen caries, 10 no. O sea, los tres deberían coincidir o estar muy cercanos. Tiene que haber acuerdo en sus observaciones. Pero también en estudios donde solamente hay un examinador, él puede también evaluar su concordancia interexaminador. Es decir, este único examinador revisa en 2 ocasiones a un grupo de niños, hace una evaluación, al día siguiente otra evaluación, y debe haber coincidencia, o debe haber concordancia entre sus dos observaciones. Tienen que ser los resultados semejantes o iguales. Entonces, significa que es confiable sus observaciones, eh, está calibrado. Ese es el índice kappa. Entonces, lo he explicado porque hubo una pregunta, entonces es bueno aclararlo. Y es un tema también conocido, el índice kappa, y es bueno que lo maneje. Un enfoque mixto, yo lo expliqué en realidad, tiene las características de el cuantitativo y cualitativo. No, no quiero abundar ahí porque hay temas más importantes que creo que ustedes deben de saber. Así que vamos a avanzar. Señale cuál es la manera correcta de citar un artículo de revista científica según estilo Vancouver. Y vamos a revisar entonces estas citaciones de esta según el estilo Vancouver. Y en la primera, el error está en colocar el nombre completo del autor, ¿no? Debería ser Gómez N, solamente la letra inicial del nombre, y Torres A. No tiene ese nombre completo, solo la inicial, ahí está el error. Y otro error en la primera citación, están colocando el nombre en extenso de la revista y se debe colocar la abreviatura, el nombre abreviado. En la segunda, mm, esa es la respuesta correcta. Autor, Gómez N, punto seguido, luego Torres A, punto seguido, luego viene el título, punto seguido, el nombre abreviado de la revista, punto seguido, año de publicación, punto y coma, volumen, entre paréntesis el número o fascículo, 2 puntos, número de páginas. En el tercero, el error está en el nombre de la revista, está en extenso, debería ser abreviado, y también colocado vol, número, página, que no se coloca. En la cuarta, igual está el nombre, y debe ser solo la letra inicial del nombre. Y en la última, el año de publicación debe estar después, ¿no? Y el nombre de la revista también está en extenso. Sí, en varios exámenes han venido del MINSA, de NAO, han venido cómo citar correctamente según Vancouver, entonces deben de conocer el orden correcto y cómo se cita según este estilo. Al asterisco es porque esa es la respuesta correcta, ¿no? Acá debió borrarse. En los exámenes podría venir sobre la justificación, sus subpuntos, es decir, justificación teórica, práctica, clínica. No creo que vayan a tanto detalle, no basta con saber qué es la justificación dentro de una investigación o un proyecto, ¿no? Que viene a ser la descripción de la importancia de un estudio y que es algo que evalúan los jurados que van a dar el pase o la aprobación para un proyecto. Mm, Listo, vamos a hacer una pausa de 13 minutos y luego continuamos con las preguntas.
Vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Me confirman si ven mi pantalla? ¿Me escuchan con claridad? Esto ya lo vimos. Un ensayo clínico aleatorio es un estudio. Bien, un ensayo clínico aleatorio es un estudio experimental en humanos. Vamos a repasar un poco más sobre este diseño. Ensayo clínico aleatorio. Entonces, no olviden, el término ensayo indica que se trata de un estudio experimental. La palabra clínico nos indica que es realizado en personas, es estudio experimental, no en animales, no en laboratorios, sino en personas. Y aleatorio es porque la asignación a los grupos, control y estudio, ha sido al azar. Asignación aleatoria, al azar. Y el ensayo clínico aleatorio, o ECA, es el que se usa bastante y ha aportado mucha evidencia científica a favor de tratamientos, intervenciones, medicamentos, ¿no? Tiene o provee un alto nivel de evidencia científica. Y la medicina ha crecido gracias a este tipo de ensayo. Un estudio de casos y controles provee un nivel de evidencia científica. Bien, entonces, un estudio de casos y controles provee un nivel de evidencia científica y se compara con otros estudios, ¿verdad? Entonces, aquí hay que recordar la pirámide de evidencia científica. Vamos a recordarlo y luego volvemos a la pregunta. Aquí vamos a resumir. En la base están los estudios básicos de laboratorio, luego los que proveen un poco más de evidencia científica, estudios en animales o modelos animales, y luego vienen ya los estudios en las personas. El de menor evidencia son los estudios descriptivos, por encima de ellos los analíticos, con mayor nivel de evidencia, los experimentales, y en la cúspide están las revisiones sistemáticas. Y dentro de cada uno de estos tipos de estudio, por ejemplo, en los descriptivos hay varios tipos de diseño. Hay que recordar que están los estudios de prevalencia o transversales. También tenemos los estudios ecológicos, serie de casos clínicos, los de concordancia, los de correlación. Pero cualquier analítico provee mayor evidencia que un estudio descriptivo, ¿no? Dentro de los analíticos, los más conocidos, casos y controles y cohortes. Y entre los dos, el que provee mayor nivel de evidencia científica es el de cohortes, ¿verdad? Aquí te voy a conectar mi batería antes que se apague. Un momentito. Bien, dentro de los experimentales también tenemos varios diseños. Ensayo clínico aleatorio, ensayo clínico cruzado, ensayo comunitario y otros más, ¿no? Y volviendo a la pregunta, nos dicen sobre los casos y controles. Entonces, aquí identificamos los casos y controles y se compara con otros estudios. ¿Provee un nivel de evidencia superior a un estudio ecológico? Sí, ¿verdad? Ahí vemos un estudio ecológico, es un tipo de descriptivo, y el caso y control es analítico, por lo tanto provee mayor nivel de evidencia. El segundo decía, igual a un estudio cohortes, no, porque hemos visto que entre los dos diseños analíticos, cohortes y casos y controles, el que provee mayor nivel de evidencia es el de cohortes. El C es inferior a una serie de casos clínicos, el casos y controles no, es superior, porque serie de casos clínicos está acá abajo, es descriptivo. Y todo descriptivo provee menor nivel de evidencia que un analítico. El D, el caso y control, provee un nivel de evidencia superior a un ensayo clínico, no. Vemos que el ensayo clínico aleatorio es un tipo de estudio experimental y cualquier estudio experimental provee mayor nivel de evidencia que un estudio analítico, como el de casos y controles. Y la última decía, el caso y control provee un nivel de evidencia científica, igual a un estudio transversal, no, porque el transversal es un tipo de estudio descriptivo, ¿no? Es importante manejar esta jerarquía de nivel de evidencia por tipo de estudio.
Los estudios in vitro, ¿de qué tipo y diseño se consideran? Los estudios in vitro son los estudios de laboratorio, ¿no? Se puede trabajar con células, con tejidos. No hay diseños específicos en los estudios in vitro. Un estudio de corte no está en el mismo nivel que un estudio de casos y controles, no. Ya hemos visto, ambos son estudios analíticos, pero el estudio de cohortes está por encima en cuanto a calidad metodológica y provee mayor nivel de evidencia que un casos y controles. Una revisión sistemática, ¿en qué caso se utiliza? Bien, la revisión sistemática es una revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, primero se plantea una pregunta clínica. Supongamos hay varios tratamientos para la úlcera gástrica y nos planteamos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más eficaz para tratar la úlcera gástrica? Entonces, primero planteo mi pregunta y en base a esa pregunta voy y hago la búsqueda bibliográfica, ¿no? Junto todos los artículos que hayan estudiado efectividad de los tratamientos contra la úlcera y veo en dónde hay más evidencia, en dónde hubo mejores resultados, comparo los porcentajes y se llega a una conclusión. Entonces, esa es una revisión sistemática. Busca responder preguntas clínicas, haciendo una revisión bibliográfica. Y un tipo de revisión sistemática es los metaanálisis, ¿no? En donde se aplica estadística, se juntan los resultados de varios estudios y se aplica una estadística para ver, mm, juntando todas las muestras de los distintos estudios, si es eficaz o no es eficaz el tratamiento que estamos evaluando. El estudio ecológico podría explicar. Bueno, el estudio ecológico, en primer lugar, es un tipo de estudio descriptivo. El estudio ecológico es un estudio descriptivo y su principal característica es que la unidad de análisis son grupos y no individuos. En el resto de estudios, cohortes, casos y controles, serie de casos, etcétera, la unidad de análisis es un individuo, si se trabaja con personas. Pero en el ecológico, la unidad de análisis son poblaciones. Pueden ser distritos, ciudades, países. Esa es la principal característica de los estudios ecológicos. Bien, ya expliqué las revisiones sistemáticas. La pregunta dice, ¿están dentro de los experimentales? No, están por encima. Pero hay mayor nivel de evidencia que un ensayo clínico aleatorio, por ejemplo. Los estudios de incidencia están en los descriptivos. Sí, los estudios de incidencia son los estudios de seguimiento y puede ser un tipo de serie de casos clínicos. Un serie de casos clínicos puede ser transversal o puede ser longitudinal. Entonces los de incidencia son longitudinales y sí pueden ser descriptivos, ¿no? ¿Algún sinónimo de revisión sistemática? Bueno, dentro de la revisión sistemática hay dos tipos, ¿no? La revisión sistemática propiamente dicha y los metaanálisis. Un ejemplo de casos y controles y corte. Mm, yo creo que ya ahí nos estaremos desviando mucho de este repaso. Eso lo vimos anteriormente en las clases, creo que tiene las diapositivas, ahí hay unos diagramas. También hay un artículo que he puesto sobre cáncer de mama y lactancia, en donde se ve la relación que hay entre ambos, ¿no? Y es un estudio de casos y controles. Los metaanálisis ayudan a la decisión clínica, sí, son estudios muy importantes, muy valiosos, responden preguntas clínicas y ayudan a tomar decisiones, ¿no? En epidemiología está en analítico los ecológicos. No, los ecológicos son un tipo de estudio descriptivo. El estudio ecológico es igual al estudio correlacional. Bueno, a veces le llaman algunos correlación ecológica, pero el nombre más usado es estudio de estudios ecológicos, ¿no? Metaanálisis es con mayor nivel, sí, de todos los tipos de estudio, el que está en la cúspide de la pirámide de evidencia es la revisión sistemática. Entonces, es el estudio que provee mayor nivel de evidencia científica. Bien, continuamos porque, bueno, he buscado responder las preguntas, no es necesario aclarar para que todos puedan entender mejor este tema. No olviden también repasar las diapositivas que ya ustedes han visto, ¿no? Continuamos. Una muestra probabilística. Bueno, marquen su alternativa correcta. Una muestra probabilística permite generalizar los resultados a la población de estudio, ¿verdad? Esa es tal vez una de las características más importantes de las muestras probabilísticas. La B dice selecciona por conveniencia los elementos muestrales. Falso, porque la muestra probabilística selecciona al azar los elementos muestrales. C puede ser una muestra de sujetos voluntarios. Falso. Una muestra probabilística eh, no usa sujetos voluntarios. Los sujetos voluntarios es un tipo de muestra no probabilística. D permite aplicar solamente estadística descriptiva. No, más bien, las muestras probabilísticas permiten aplicar estadística descriptiva e inferencial. E tiene que tener más de 100 elementos muestrales. Va a depender del cálculo muestral. Habitualmente sí, pero va a depender del cálculo muestral, ¿no? Si uno aplica una fórmula, podría salir menos de 100. Entonces la respuesta es la letra A. Seguimos. Los resultados de la medición de la variable higiene bucal, buena, regular, mala, deben presentarse por medio de... Perdón. Bien, los resultados de la medición de la variable higiene bucal, buena, regular y mala, deben presentarse por medio de... Entonces aquí, cuando nos dan sus valores, es para hacernos notar que es una variable ordinal. Entonces, para una variable ordinal, ¿cómo se presentan sus resultados? ¿A través de una media y desviación estándar? No. La media y desviación estándar es para las variables cuantitativas. Vamos a revisar bien esto, ¿no?
Entonces, aquí hay que identificar que se trata de una variable ordinal, ¿no? Por eso nos dan los valores. Higiene bucal es ordinal. ¿Y cómo se presentan los datos de una ordinal? No es a través de la media y desviación estándar. La media es para variables cuantitativas, no olviden, ya sea intervalo o razón. La media es una medida de tendencia central y siempre se acompaña de una medida de dispersión, que es la desviación estándar. Atención histograma, no, el histograma no olviden es un gráfico para variable cuantitativa. Cuartiles, tampoco cuartiles es para variables numéricas o cuantitativas. Tabla de frecuencia es para variable eh, cualitativa. Entonces esta sería la respuesta, porque la variable cualitativa puede ser nominal o puede ser ordinal. Y en este caso, la variable higiene bucal es ordinal. Entonces sería a través de una tabla de frecuencia, ¿no? Y la E, un gráfico de caja y línea, no, porque es para cuantitativa. Y la variable que nos presenta es ordinal, es decir, cualitativa. ¿No? Pues en sí no es una pregunta, pero apunta a completar la idea, ¿no? Los resultados de la variable, de la medición de la variable higiene bucal deben presentarse por medio de, y hay que dar la respuesta. Ahora, para cualitativa, la presentación de los datos es tabla de frecuencias. Para en cuanto a gráficos, sí hay varias posibilidades. Para una variable cualitativa, en cuanto a gráficos, sí hay el gráfico de barras, por ejemplo. El gráfico de sectores también podría ser. Mm. Continuamos. El índice de masa corporal es una variable de tipo. El índice de masa corporal, debemos pensar qué valores toma. Y sus valores son números, por lo tanto es cuantitativa, ¿verdad? La dice cualitativa, ¿no es? Dicotómica es un tipo de cualitativa. Politómica también. Discreta es una cuantitativa, pero que solo puede tomar valores enteros. Mientras que el índice de masa corporal puede tomar valores decimales, por lo tanto sería cuantitativa continua. Entonces, de las alternativas que tenemos acá, la que encaja es la E, solamente cuantitativa. El nivel de instrucción es una variable de tipo, creo que es más conocido, es cualitativo, ¿verdad? Porque sus valores son categorías, son nombres, y hay un orden entre ellas. Es cualitativo, ordinal. Entonces, de todas las alternativas, la que encaja es la A. Cuantitativo no, de razón es un tipo de cuantitativo, discreto también es cuantitativo, de intervalo también es cuantitativo. Entonces, la letra A. Un estudio de bibliometría sería revisión sistemática, no, no es revisión sistemática. Porque ahí la unidad de análisis son los estudios y se obtienen datos de los estudios y se hace estadística. No es revisión sistemática los estudios bibliométricos. Para conocer la prevalencia de caries dental debe realizarse una investigación denominada. Aquí la palabra clave es prevalencia, ¿no? Un estudio de prevalencia es un estudio transversal. Entonces, no olviden, cuando vean prevalencia, es siempre un estudio transversal. Por lo tanto, descartamos longitudinal, reporte de caso, que en realidad no es una investigación, sino la descripción de un caso. Casos y controles tampoco, que hay dos grupos. Ensayo clínico tampoco, ¿no? El único que permite determinar la prevalencia es el transversal de estos tipos de estudios. Para determinar la eficacia de un nuevo fármaco posterior a una exodoncia, debe realizarse una investigación denominada. Bien, ya hemos visto que era una pregunta parecida antes. Cuando hablamos de eficacia, pensamos inmediatamente en un estudio experimental y en este caso es para evaluar un nuevo fármaco. Entonces sería un ensayo clínico, ¿no? De todos los estudios que están acá mencionados, desde el A hasta el E, el único que es estudio experimental es la C, ensayo clínico. Entonces, esa es la respuesta. Es un estudio que describe el diagnóstico y o tratamiento específico de un paciente. Es un estudio que describe el diagnóstico y o tratamiento específico de un paciente. Acá la palabra clave es describe. Entonces, no puede ser experimental porque el experimental va más allá de la descripción, no hay una intervención. Entonces, y otra palabra que nos orienta para la respuesta es de un paciente, un solo paciente. O sea, no es un estudio en realidad, ¿no? Por más que acá dice estudio, entonces se trata de un reporte de caso, que es un informe que describe el diagnóstico y o tratamiento de un paciente. Podría ser también de dos pacientes. En el resto, transversal, cohorte, experimental, ensayo clínico, se requiere una muestra, más de un paciente, ¿no? Para hacer esos estudios. El único en donde se trabaja con un solo paciente es en el reporte de caso.
Se ha reportado la aparición de una nueva enfermedad bucal en la población infantil. Para iniciar su estudio se debe desarrollar una investigación de nivel. Bien, se ha reportado la aparición de una nueva enfermedad bucal en la población infantil. Para iniciar su estudio se debe desarrollar una investigación de nivel exploratorio. ¿Por qué exploratorio? Porque se trata de una nueva enfermedad. Y los exploratorios es cuando, o se aplica cuando aparece justamente una nueva patología, se desconoce de qué se trata. Entonces, los estudios exploratorios son los primeros estudios que se realizan. Uno, sus muestras son pequeñas. Dos, son descriptivos. O sea, un estudio exploratorio es un tipo de estudio descriptivo. Entonces, busca saber de esa nueva enfermedad, en dónde es más frecuente en hombres o mujeres, a qué edad se está presentando, en qué ubicación, en altura, a nivel de costa. Entonces, un estudio exploratorio describe las principales características de esta nueva enfermedad y lo hace trabajando en una muestra pequeña. Luego esto genera hipótesis para hacer estudios más grandes. Principal norma para citar referencias bibliográficas en revistas científicas de salud. Creo que esto es conocido, así que avanzamos. Es el estilo Vancouver o las normas de Vancouver, que es lo que domina la citación de referencias en el área de ciencias de la salud. Nuevamente aquí, referencias bibliográficas según el estilo Vancouver. Estoy fallando el mouse un ratito. Bien, entonces ya vimos un caso parecido antes. La primera no es porque el año de publicación 2018 está muy adelante, debería estar después del nombre de la revista. El segundo no es porque acá dice PP al final y no debe haber PP. El tercero, el nombre de la revista está en extenso, debería ser abreviado. Luego el año de publicación no debe estar entre paréntesis. El cuarto es incorrecto porque el nombre de la revista está en extenso y va entre paréntesis el país, que no debe colocarse el país. Y el año de publicación es entre paréntesis y no debe estar entre paréntesis. La respuesta es la E. Autor, punto seguido, nombre del título del artículo, punto seguido, nombre de la revista, año de publicación, punto y coma, volumen, fascículo, entre paréntesis, dos puntos y número de página. En investigación se define como un subgrupo del universo y es representativo de este. Muy bien, es la C, ¿verdad? Porque dijimos, la definición de muestra es un subconjunto o subgrupo de la población o universo. Por aquí dice también, y es representativo de este. No siempre es representativo, ¿no? Pero de todas las alternativas que tenemos, la que encaja es la C, muestra. Población no puede ser porque es el conjunto de elementos, y acá nos dicen es un subgrupo. Variable tampoco, la definición de variable es otra que la vimos. Indicador tampoco porque es aquello que medimos para estudiar la variable. Hipótesis tampoco. Hipótesis es una conjetura, no es un subgrupo. En investigación se define como la explicación tentativa del fenómeno investigado, que se enuncia como una proposición o afirmación. Esto ya hemos, creo, visto una pregunta muy parecida antes. No es que lo estemos repitiendo, sino que son exámenes distintos que han venido en el MINSA y vemos que ellos repiten en algunos años, entre lo de 2 años, ¿no? Algunas preguntas y acá lo estamos viendo, ¿no? Acá la respuesta es la hipótesis. Como ya lo vimos, avanzamos. Son medidas de resumen apropiadas para describir una variable cuantitativa simétrica. Esta sí es un poquito más difícil. A ver, observen bien y den su respuesta. Bien, acá sí es un poquito más complicado. Vamos a revisarlo con cuidado, con detenimiento. Bien, entonces nos piden una medida. Un momentito, ya está. Son medidas de resumen, empezamos por ahí, es una medida de resumen, apropiada para describir una variable cuantitativa simétrica. Entonces, ¿qué medidas de resumen se utiliza para variable cuantitativa simétrica? Cuantitativa ya sabemos, es variable numérica, ¿verdad? Eso lo sabemos. Ahora, ¿qué significa simétrica? Simétrica viene a ser sinónimo de tiene distribución normal. Y en pocas palabras, ¿cómo identificamos una variable cuantitativa simétrica? Que no hay valores extremos. Por ejemplo, ¿no? Si es que yo encuesto a 100 personas, ¿no? N igual 100, y les pregunto por su edad, esa es la variable edad. Yo voy a tener 100 datos de edad, tal vez desde 20 años, pongamos, hasta 27 años. Y el promedio de edad es 23, por decirlo. Pero si se dan cuenta, el rango es estrecho, ¿no? El de menor edad tiene 20, el de mayor edad 27. Pero ¿qué pasa si de estos 100 casos
97 tienen entre 20 y 27, y hay tres personas ancianas, ¿no? Uno de 88 años, otro de 85 y otro de 79. Entonces, estas 100 personas, tres son ancianas, el resto está en ese rango y fácilmente por estas tres personas el promedio puede subir a 28. A pesar que 97 personas tienen entre 20 y 27, solo porque hay tres muy ancianas, ha jalado el promedio hacia arriba. De 23 ha subido a 28. Entonces, aquí estamos ante una variable cuantitativa asimétrica, porque tiene valores extremos, es decir, valores muy alejados de la mayoría de datos, muy alejados del promedio. Cuando los datos son simétricos, como en el primer caso, casi todos están cercanos al promedio, entonces la mejor medida para presentar esta variable es la media, y la media siempre se acompaña de la desviación estándar. Si los datos son asimétricos, cuantitativos asimétricos, entonces sí, la mejor medida de centro es la mediana, ya no la media. Porque la mediana no es afectada por los valores extremos. Y la mediana se acompaña del rango intercuartílico o de los cuartiles, cuartil 1 y cuartil 3. Entonces, resumiendo, la variable cuantitativa simétrica es aquella en donde no hay valores extremos, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, la mejor medida de centro es la media, y la mejor medida de dispersión es la desviación estándar. Para variables cuantitativas asimétricas, la mejor medida de centro es la mediana, y esta se acompaña del rango intercuartílico o los cuartiles. Si los datos extremos son como datos aberrantes, exacto, datos atípicos se llaman, o datos extremos también se llaman. La media sí es afectada por valores extremos. Ahí le puse el ejemplo, ¿no? El ejemplo de la edad que les di. Ah, aquí está. En cambio, la mediana no es afectado por los valores extremos. Por eso en las variables asimétricas, las asimétricas tienen valores extremos, por lo tanto elegimos la mediana, ya que no es afectada por los valores extremos. Entonces nos da una mejor referencia del centro. En cambio, la media sí es afectada por los valores extremos. Por eso solo se usan variables cuantitativas simétricas, es decir, que no tienen valores extremos. Continuamos. Mm, El mouse me está fallando, disculpe. Ujú. El nivel de significancia frecuentemente utilizado en las pruebas estadísticas es, exacto, es la letra A, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Por convención simplemente. A nivel científico es un acuerdo que hay. Se trabaja con un nivel de significancia de 5% o 0,05. Entonces, por convención, se ha establecido por acuerdo, ¿no? El nivel de significancia habitual es 5% o 0,05. O también a veces puede ser 1% si es que se quiere ser más riguroso en las conclusiones. Eso es igual a 0,01. Entonces son los dos niveles de significancia más usados, pero entre los dos, el habitual es el 5%. A ver, aquí un ratito vamos a... ¿En qué caso se trabaja el 95%? Cuando se trabaja con un nivel de significancia, acá voy a explicar eso un ratito para que quede claro. Mm, Si yo trabajo con un nivel de significancia de 5%, o a veces es 1%, significa que el nivel de confianza, que es otra cosa, es 95%. Cuando trabajo a un nivel de significancia de 1%, el nivel de confianza es 99%. No son complementarios, ¿no? El nivel de significancia más el nivel de confianza da 100%. Entonces son cosas distintas. No es lo mismo nivel de significancia que nivel de confianza. Ahora sí, respecto a la validez de un instrumento de medición, ¿es correcto? Ahora sí, por favor, anoten sus respuestas. Voy a anotar, vamos a ver. Respecto a la validez de un instrumento de medición, ¿es correcto? Bien, acá me acabo dos, la A y la B, vamos a explicar eso. Respecto a la validez de un instrumento de medición, es correcto. A. Es el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Ya, esa es la definición de confiabilidad. Entonces, no es la respuesta, porque acá nos piden respecto a la validez. B. ¿Se puede evaluar por medio de juicios de expertos? Sí, esa es la respuesta, ¿no? Pero dijimos que hay tres tipos de validez, ¿verdad? Y una de ellas se puede medir por el juicio de expertos, que es la validez de contenido. La C dice, ¿se puede evaluar con el índice kappa? No, la validez no se mide con el índice kappa. El índice kappa es para determinar el nivel de acuerdo o de concordancia entre dos evaluadores o entre dos instrumentos. D, ¿es sinónimo de confiabilidad de un instrumento? No, validez es una cosa, confiabilidad es otra cosa. La definición de confiabilidad está en la A. Y la alternativa E, la validez de constructo requiere de un gol estándar, falso. El gol estándar se utiliza en la validez de criterio. Eso ya lo repasamos hace unos minutos.
Continuamos. Veamos si hay una pregunta. Los tres tipos de validez y sus pruebas. Ya lo repasamos hace un rato. Bien, vamos a continuar porque ya lo repasamos. Igual están las diapositivas que también repasamos ya anteriormente. Entonces traten de ahí hacer un pequeño repaso. La consistencia interna de un instrumento de medición se puede evaluar por medio de. Ya vimos también una pregunta parecida, así que esto nos ayuda a recordar. Exacto, ¿no? La consistencia interna de un instrumento, que es un tipo de confiabilidad. La consistencia interna, dijimos, es un tipo de confiabilidad, ¿verdad? Se mide con el alfa de Cronbach. La prueba de estudio no es para comparar dos medias. Juicio de expertos no es para evaluar la validez de contenido. Prueba de Shapiro-Wilk no. Esta prueba es para determinar si un grupo de datos tiene distribución normal. Y validez de contenido tampoco, ¿no? Una muestra probabilística se caracteriza por una muestra probabilística se caracteriza por tener más de 300 unidades. No, puede ser menos. Va a depender del cálculo muestral. El tamaño de la muestra va a depender de lo que arroja la fórmula. B, utilizarse solo estudios epidemiológicos. No necesariamente, se puede usar en otros estudios también. C, permitir inferir los resultados de toda la población. Sí, esa es la respuesta. Una muestra probabilística permite generalizar los resultados a la población. D, requerir un estudio piloto previo. A veces se requiere, pero no siempre. E, seleccionar al azar algunas de sus unidades. Falso. Una muestra probabilística selecciona al azar todas sus unidades, no algunas. Se realizó un estudio para determinar si el grado de enfermedad periodontal de la madre es un factor de riesgo para niños con bajo peso al nacer. Se tomaron dos grupos de estudio, uno de madres con enfermedad periodontal severa y otro sin enfermedad periodontal. Se trata de un estudio. Muy bien, es un estudio de casos y controles. Primero porque se busca determinar factor de riesgo. Los estudios analíticos estudian factor de riesgo y solamente tenemos dos estudios analíticos, casos y controles y cohortes, ¿no? Y de esos dos, acá tenemos el casos y controles. Y lo otro, porque hay dos grupos de estudio, ¿no? Un grupo control y un grupo de estudio. También es otra característica de un estudio analítico. Y como dije, hay solo dos tipos de estudios analíticos y aquí en las alternativas nos presenta uno de ellos, entonces esa es la respuesta. Estudio de casos y controles. No olviden que los estudios de casos y controles son observacionales, solamente se miden las variables tal como se presentan en la realidad, no hay intervención. Dos, hay dos grupos, uno control, otro estudio. Tres, estudian factores de riesgo. Son las principales características. No, si no, a ver, por las características, bueno, acá se colocó casos y controles. Los de cortes también son analíticos, pero el de casos y controles parte del efecto y busca la causa. En cambio, el de cortes parte de la causa o factor de exposición y busca el efecto. Los casos y controles son transversales y retrospectivos, y los de cortes son longitudinales. Los casos y controles siempre son retrospectivos, sí. En cambio, los de cortes pueden ser, hay cortes retrospectivos y hay cortes prospectivos, así varía. Pero el de cortes siempre es longitudinal. Continuamos. En una investigación se relaciona el índice CPOD con el nivel de higiene oral en escolares. Indicar, respectivamente, el tipo de escala de medición de estas variables. Bien, aquí vamos a explicarlo porque ya han habido distintas respuestas. Se relacionan dos variables. Una es índice CPOD y el otro es nivel de higiene. Y nos piden indicar el tipo de escala de medición de estas variables. Empecemos con índice CPOD. Ya vimos anteriormente, es una variable cuantitativa, ¿no? Es el número de dientes cariados, perdidos y obturados. Entonces sus valores son numéricos. Y sería en escala razón, ¿verdad? Intervalo no es porque el intervalo puede tomar valores negativos. Y el siguiente, nivel de higiene oral. Si es nivel, entonces es ordinal, bueno, regular, malo. Entonces la B es la que encaja como respuesta. Índice CPOD es numérica de escala razón y nivel de higiene es de escala ordinal. Diferencia entre razón e intervalo. A ver,
intervalo y razón, ambas son o corresponden a variable numérica. Entonces, ambos tienen como valores números o cantidades. El intervalo puede tomar valores negativos. Puede tomar valores negativos. Mientras que la escala razón no tiene valores negativos y tiene un cero absoluto. Es decir, no puede tomar valores negativos. Cero es ausencia de medición. Aquí los ejemplos clásicos de intervalo son la temperatura, ¿no? La temperatura puede tener valores negativos. El coeficiente intelectual. Después, para hacer mediciones de topografías o de radiografías panorámicas en ortodoncia, hay ángulos que pueden tomar valores negativos. Y en razón, talla, peso, edad y otras más. En temperatura o grados Kelvin es escala. A ver, si puede tomar valores negativos es escala intervalo. Los resultados de una variable cualitativa se pueden presentar por medio de un gráfico. La variable cualitativa, ¿cómo se presenta? ¿Por qué gráfico? Histograma no, porque es para cuantitativa, ¿no? No olviden eso, es para cuantitativa. A ver, para cuanti. Barra simple es para cualitativo. Caja y línea también es para cuantitativo. Y expresión de puntos también es para graficar, en este caso cuantitativo, pero dos variables. Y tallo y hojas también es para graficar una variable cuantitativa. Entonces, de todas estas, la única que grafica una variable cualitativa es el de barra simple. Con esto ya lo vimos, vamos a avanzar. Se queda manchado. Ahorita voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir. Sobre la hipótesis de investigación, ¿es correcto afirmar? Sobre la hipótesis de investigación, ¿es correcto afirmar? ¿Debe formularse utilizando verbos en infinitivo? No. Los verbos en infinitivo son para los objetivos. Un objetivo siempre empieza con un verbo en acción o infinitivo, determinar, comparar, etc. Pero acá nos piden de una hipótesis. B. ¿Debe mencionar el instrumento de medición? No. Una hipótesis no tiene que mencionar el instrumento. C. ¿Coincide con la hipótesis nula? No. Más bien la hipótesis de investigación coincide con la hipótesis alterna. D. ¿Establece una relación entre dos o más variables? Sí. Esa es la respuesta. ¿Siempre debe formularse una investigación? No siempre. Hay estudios descriptivos que no requieren plantear hipótesis. En los estudios analíticos y en los experimentales siempre se formulan hipótesis. Pero en los estudios descriptivos, en algunos sí, en otros no. Entonces, la respuesta es la D. Bien, hasta acá una pregunta, sino para seguir con otras preguntas más del examen. Pero hasta acá vamos a hacer una pequeña pausa para preguntas, luego seguimos. Bien, entonces ahora vamos a ir ya no al PPT, sino aquí. Una hipótesis es, muy bien, todos se coinciden, la respuesta es la A. Una hipótesis es una respuesta anticipada a una pregunta de investigación. No olviden eso, la hipótesis responde la pregunta de investigación que se planteó y requiere validación, ¿verdad? Requiere ser contrastada. La B es una propuesta cierta, no, porque es una suposición, la hipótesis. C es un resultado obtenido mediante pruebas estadísticas, no. O sea, el investigador lo plantea antes de ejecutar el estudio y antes de aplicar las pruebas estadísticas. Es una interrogante clínica, no. La pregunta de investigación o la formulación del problema es una pregunta, es una interrogante clínica, ¿no? Pero no la hipótesis. La hipótesis es una conjetura o suposición. E es una respuesta probada de un fenómeno investigado. No, no es probada, requiere ser probada, ¿no? Entonces la respuesta es la A. El grado o nivel de instrucción en adultos es una variable de tipo.
el grado de instrucción es cualitativa o ordinal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál encaja de todas estas? La C, cualitativa, porque es cualitativa o ordinal. Como no hay ordinal, solo hay dicotómica, y dicotómica no es, entonces se marca la C. Seguimos. Este ya lo hemos visto. Acá también vamos a avanzar acá. En investigación se define como un subgrupo del universo estudiado. Ya vimos también esta pregunta. Vemos que en distintos exámenes se repiten algunas preguntas, ¿no? A ver aquí. Para determinar la eficacia de un nuevo material de restauración dental, debe realizarse una investigación denominada. La respuesta es ensayo clínico, ¿no? Porque nos dicen que quieren hallar la eficacia. La eficacia es con estudio experimental. Y luego es de un nuevo material. Entonces se trata de un ensayo clínico. De estas cinco alternativas, el único que es estudio experimental es ensayo clínico, ¿no? Entonces por eso elegimos ensayo clínico. Eso también ya hemos visto esta pregunta. Para conocer la prevalencia de periodontitis debe realizarse una investigación denominada. Transversal, ¿verdad? Dijimos que los estudios de prevalencia son estudios transversales. Esta también ya hemos visto antes una pregunta parecida. Aquí también hemos visto una pregunta parecida. A ver, aquí, el enfoque de investigación que orienta la recolección de datos para probar una hipótesis sobre la base de la medición numérica y el análisis estadístico es. Hay una pregunta sobre el tema anterior. ¿Los estudios de incidencia también entran en los transversales? No. Dijimos que la incidencia es, o se estudia a través de una investigación longitudinal. Entonces aquí, el enfoque de investigación que orienta la recolección de datos para probar una hipótesis sobre la base de la medición numérica, ¿no? Acá nos da esta información que nos orienta a pensar en el enfoque cuantitativo, porque se busca la medición numérica y hay análisis estadístico. Son características del enfoque cuantitativo. Y solamente hay tres enfoques, ¿no? Cualitativo, mixto y cuantitativo. Entonces la respuesta es la E. Acá menciona A, investigación narrativa, no, esa es una revisión bibliográfica. El C, dice etnográfico, este es un diseño de investigación dentro del enfoque cualitativo. Y estudio de caso, ya lo hemos visto, no corresponde tampoco. Esto ya avanzamos. La parte de investigación que precisa sus fines y debe ser formulada con claridad, pues es la guía del estudio, es. Muy bien, es el objetivo, ¿no? Precisa sus fines. Los fines tienen que ver con los objetivos del estudio y los objetivos se formulan con claridad. Y los objetivos también guían el estudio y guían también la presentación de los resultados. Entonces la respuesta es la E. Eso también lo hemos visto. El plan concebido que se desarrolla para obtener la información deseada con el fin de responder al planteamiento del problema es. Aquí hay una pregunta sobre el tema anterior. La justificación, dijimos, es la descripción de argumentos a favor de la importancia del estudio, ¿no? La justificación tiene que ver con la importancia del estudio. Las preguntas del último examen ya lo vimos ya en la sesión anterior. Bien, aquí la respuesta es la E, el diseño, ¿no? Es el plan, es la definición de diseño, plan concebido, que se desarrolla para obtener la información deseada con el fin de responder al problema de estudio. Entonces, el diseño comprende cómo se va a hacer la investigación, si va a estudiarse un solo grupo, dos grupos, cómo se va a medir la variable, una sola vez, dos veces, todo eso es parte del diseño. Bueno, acá hay una pregunta parecida que hemos visto antes. Estudio que se emplea cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso. Y la respuesta es la B, exploratorio, ¿no? Dijimos que un estudio exploratorio se utiliza para temas nuevos o poco estudiados. Es un tipo de estudio descriptivo. Se trabaja en muestras pequeñas. Entonces, ¿y por qué no se marcó la descriptivo? Porque dentro de los descriptivos hay un estudio más específico, que es el exploratorio, que justamente se aplica para temas poco estudiados. Entonces, si hubiésemos marcado descriptivo, es una respuesta muy general. La respuesta específica para esta situación es el exploratorio. Entonces, lo hemos visto. Estudios que registran datos en diferentes momentos en el tiempo.
Muy bien, también todos han coincidido. Cuando se mide la variable más de una vez o en diferentes momentos en el tiempo, se trata de estudios longitudinales, ¿verdad? Los demás ya hemos mencionado los otros estudios y no corresponden. Conjunto de todos los datos que concuerdan con determinadas características. Y aquí han marcado distintas respuestas. Fíjense, nos dicen conjunto de todos los datos. Esta frase nos orienta para identificar la respuesta. Conjunto de todos los datos que concuerdan con determinadas características. Esa es la definición de población. Población es el conjunto de todas las unidades que tienen una característica común que queremos estudiar. Entonces acá la palabra todos era una palabra clave que nos hace pensar en la población. Es una medida de tendencia central. Varianza es una medida de dispersión. Valor mínimo es una medida de resumen. Moda es una medida de tendencia central. Esa es la respuesta, la C. Valor máximo es una medida de resumen. Desviación estándar es una medida de dispersión. Recordemos que las medidas de tendencia central son moda, mediana y media. También lo hemos visto. Mm, vamos a buscar preguntas que sean nuevas. Aquí el 43. En la siguiente hipótesis, las personas adultas que viven en la costa tienen mayor calidad de vida que los de la selva. Las variables de estudio son. Aquí hay varias respuestas que han dado. Vamos a explicar con más detalle esta pregunta. Bien, nos dan una hipótesis y nos piden identificar las variables. ¿Cuáles son las variables? La A dice calidad de vida y personas adultas. No olviden, personas adultas no es una variable, es la unidad de análisis. La unidad de análisis es aquella unidad en donde yo voy a medir mi variable o las variables de estudio. Puede ser una persona, una silla, una historia clínica, un modelo. La unidad de análisis es donde yo me dirijo para medir mi variable de estudio. La persona adulta es la unidad de análisis. B, región geográfica y personas adultas tampoco, porque persona adulta es unidad de análisis. Adultos tampoco es unidad de análisis. Calidad de vida y región geográfica, ¿no? Personas adultas tampoco. La respuesta es la E. Aquí con facilidad podemos identificar la primera variable que es calidad de vida. Calidad de vida. La segunda variable sí no nos da el nombre exacto, nos da sus valores. Costa y selva. Como estos son los valores de la variable la encontramos en las alternativas, ¿no? Que sería región geográfica. ¿No? Fíjense cómo acá en todas las alternativas mencionaban persona adulta para confundir, ¿no? Persona adulta, adultos, persona adulta, y no, no es pues. Como que para que los engañen, los desvíen a considerarlo como si fuese una variable, ¿no? Variable es una característica que tiende a variar y es susceptible de medición. Esa es la definición de variable. Persona adulta, ¿qué valores puede tener? No, es una constante, ¿no? No es una variable. Entonces la respuesta es la letra E. Sí, yo voy a entregar este archivo de las preguntas que lo tengo en Word a Ciremo para que lo cuelgue. Aquí hay preguntas de investigación, no solamente de MINSA, sino también de otros exámenes de odontología, en NAO, después de las especialidades también. Seguimos. A ver acá. En una investigación se evaluó el efecto de un enjuague bucal sobre la reducción de la placa dental, realizándose dos mediciones, antes y 7 días después del uso del enjuague. Lo descrito corresponde a un estudio. Respecto a la pregunta anterior, acá indica, ¿no? Si se agregara edad, la edad sería una variable. Si la hipótesis lo menciona, sí, edad sí es una variable. Bien, se evaluó el efecto de un enjuague bucal sobre la reducción de la placa dental, realizándose dos mediciones, antes y 7 días después del uso del enjuague. Lo descrito corresponde a un estudio longitudinal, porque hay dos mediciones, ¿no? Antes y 7 días después. Por ahí vi una
respuesta que decía o es la B o es la D. Para la B no puede ser retrospectivo, es cuando se trabaja con datos ya recogidos. Este sería un estudio de seguimiento, ¿no? Eh, Experimental, porque se quiere ver el efecto del enjuague bucal. Entonces, prospectivo más bien, ¿no? Se mide la placa hoy día, luego se realiza la intervención, que es la aplicación del enjuague, y se vuelve a medir la placa a los 7 días. Es prospectivo, ¿no? Tal vez la palabra antes hace pensar que es retrospectivo, pero es antes de la intervención o aplicación del enjuague bucal, pero en realidad es un estudio prospectivo, ¿no? Cuando se realiza el estudio, se mide primero la placa, luego se aplica el enjuague y después se vuelve a medir la placa. Pero no se toman datos que ya ha sido recogido por otro investigador, que ese sería el caso del retrospectivo. Entonces acá la respuesta es de longitudinal. Voy a explicar el retrospectivo. El estudio prospectivo es experimental y observacional. Sí, un prospectivo puede realizarse tanto dentro de un estudio experimental como un estudio observacional. Lo importante es que el investigador sea quien recoja los datos, ¿no? De aquí en adelante. Bien, vamos a hacer una última pausa, 12 minutos y venimos para el último bloque de repaso de preguntas. Los gráficos. Bien, vamos a continuar. Me confirman si pueden ver mi pantalla y me escuchan con claridad.
Muy bien. Hay una pregunta que decía, diferencia entre prevalencia e incidencia. Ya lo mencioné anteriormente, pero bueno, vamos a responder rápidamente. Prevalencia es el número de casos de enfermedad en un momento dado. Se hace un corte en el tiempo y se evalúa cómo está la variable, es transversal. Mientras que la incidencia son los nuevos casos de enfermedad en un periodo de tiempo. Entonces se hace un seguimiento y en un periodo que generalmente es 6 meses o 12 meses se ven los nuevos casos de enfermedad. Es entonces longitudinal. Continuamos. Es un criterio para redactar un objetivo de investigación. Bien, algunos han marcado la B, otros la C, otros la E. Es un criterio para redactar un objetivo de investigación. A, describir la metodología de estudio. No, no es un criterio. B, estar expresado en verbo infinitivo. Sí, ese es un criterio para redactar los objetivos. Siempre se empieza con un verbo en acción o verbo infinitivo. Describir, comparar, evaluar, cuantificar. La respuesta es la B. El C dice formularse en forma de pregunta. No, eso es el problema de estudio. El problema de estudio se formula como una pregunta. D, debe expresar una relación de variables. Mm, no necesariamente, ¿no? Porque hay objetivos descriptivos, no solamente se describe una sola variable. E, ser independiente del problema de investigación. No, más bien el objetivo siempre está en relación al problema de investigación. Entonces la respuesta es la B. Repasamos rápidamente los criterios para los objetivos, para redactar objetivos. Los criterios para redactar objetivos de investigación. Hay una regla mnemotécnica, Popcorn. El primer criterio es, los objetivos se redactan en relación al problema de estudio. Siempre en relación al problema. No puede estar independiente del objetivo. Dos, tienen que ser observables. Las variables que se describen en el objetivo tienen que ser observable o medible. P y C deben ser precisos y claros los objetivos al redactarse. Luego tienen que tener un orden lógico o metodológico. Acá hablamos de los objetivos específicos, y son 4 objetivos específicos, se redactan en orden de ejecución, o sea, en orden metodológico, o en un orden lógico. Y la R es de A o R, ¿no? Es decir, redactarse con un verbo en acción o verbo infinitivo. Analizar, identificar, etcétera. Son los 5 criterios para redactar objetivos de investigación. Las principales características de un instrumento de medición son, esto lo hemos visto también, ¿no? Validez y confiabilidad. El resto son distractores, ¿no? Las dos características de un buen instrumento, validez, que es la capacidad de un instrumento para medir la variable que pretende medir, y confiabilidad es la capacidad de un instrumento que al aplicarse en 2 ocasiones da resultados semejantes o consistentes. Esto ya hemos visto. Cuando se realizan estudios epidemiológicos, la estandarización de criterios diagnósticos se entiende como, bien, cuando se realizan estudios epidemiológicos, la estandarización de criterios diagnósticos se entiende como B, proceso de calibración sería. La calibración es cuando se uniformizan criterios o se estandarizan criterios entre varios examinadores. De tal manera que cuando cada uno mide, se espera que midan igual, ¿no? Observen lo mismo, identifiquen los mismos valores o criterios que están anotando. Línea base no es porque línea base son los datos iniciales que se toman en un estudio. Si se va a hacer un estudio de caries, un estudio sobre caries y se quiere ver si se reduce luego de aplicar un programa preventivo promocional, entonces el estudio empieza viendo la prevalencia de caries. Luego se aplica el programa, por decir, un año o 2 años y se espera que la prevalencia disminuya. Entonces se vuelve a tomar la prevalencia. Entonces el primer dato registrado es los datos basales o línea de base. O sea, es el dato inicial con el cual se comparan las otras medidas para ver si hay modificación o no de la variable. Es datos de línea basal o datos basales. Y no es lo que nos dicen acá, que es la estandarización de criterios diagnósticos. Medidas de movilidad tampoco, ¿no? Medidas de tendencia central tampoco ya hemos visto. Sesgos de investigación tampoco. La estandarización de criterios tiene que ver con la calibración. Y una medida para verificar si están calibrados es el índice kappa. Las medidas para estudiar la concordancia. Medidas de concordancia.
tenemos el índice kappa para variables em, cualitativas y tenemos también el índice de correlación intraclase para variables cuantitativas. Entonces, este es para quali. Hay más, estas son las principales, y este es para quanti. Ambas ayudan a determinar o evaluar la concordancia entre examinadores o entre instrumentos o entre observaciones. Lo hemos visto, lo hemos visto. A ver, está aquí, a ver si se acuerdan. Son medidas de resumen apropiadas para describir una variable cuantitativa simétrica. Lo hemos visto, pero quiero ver si se acuerdan. Es una pregunta un poco difícil. He marcado la E, B, D, la A. No hay coincidencia, vamos a revisarla otra vez. Las medidas de resumen apropiadas para describir una variable cuantitativa simétrica es la D, es la respuesta, la media y la desviación estándar. No se olviden esto, es el uso de medidas de resumen. Entonces, ¿cómo se presentan las medidas de resumen de una variable cuantitativa simétrica? Como es cuantitativa, siempre en medidas de resumen hay que presentar dos, ¿verdad? Una medida de tendencia central acompañada de una medida de dispersión. Para una variable cuantitativa simétrica, para cuantitativa, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Solamente hay dos, ¿no? La media y la mediana. Para una cuantitativa. Y si es cuantitativa simétrica, pues elegimos la media para simétrica. Y para asimétrica elegimos la mediana. Porque la mediana no es afectada por los valores extremos que se observan en una variable asimétrica. Y la media siempre se acompaña de la desviación estándar como medida de dispersión. Y la mediana se acompaña del rango intercuartílico o los cuartiles, ¿no? Cuartil 1 y cuartil 3. Entonces no se olviden. Seguimos. El nivel de significancia frecuentemente utilizado en las pruebas estadísticas es, muy bien, ¿no? Es 0,05 o 5%. Respecto a la validez de un instrumento de medición, es correcto. Ah, disculpen, tenía el audio, el micro apagado. Voy a repetir. Aquí la validez de un instrumento es correcto. La A es la definición de confiabilidad, entonces es incorrecta la A. La B se puede evaluar por medio del juicio de expertos, esa es la respuesta. Y la validez hay tres tipos, ¿no? De constructo, de criterio y de contenido. Entonces, como el juicio de expertos evalúa la validez de contenido, entonces es correcta. Si bien el encabezado no especifica qué validez es, pero se puede evaluar un tipo de validez con el juicio de expertos, por eso la respuesta es la B. La C dice, ¿se puede evaluar con el índice kappa? No, el índice kappa se usa para evaluar la concordancia. D es sinónimo de confiabilidad de un instrumento. No, validez y confiabilidad son propiedades distintas. La E dice, la validez de constructo requiere gol estándar. Falso. El gol estándar se utiliza para la validez de criterio.
Repasen bien esto de validez, confiabilidad. Es un tema importante y deben de manejarlo muy bien. Los tipos de validez, de confiabilidad. Bueno, esta pregunta la hemos visto. Esta también. Esta también. Ahora esta de acá. Sobre presentación de resultados. Los resultados de una variable cualitativa se pueden presentar por medio de un gráfico de. Muy bien, es barra simple. El resto, histograma, caja y línea, dispersión de puntos, cita y hojas, son gráficos para variables cuantitativas. Aquí vamos a hacer un repaso también para dejar bien claro esto de la presentación de resultados para variable cualitativa como cuantitativa. Para la cualitativa se usa gráfico de barras o de sectores y la tabla de distribución de frecuencias. Esa tabla sería algo así, ¿no? N y porcentaje. Y para, bueno, en cuanto al cualitativo, si es una sola variable cualitativa, es barra simple. Gráfico de barra simple. Y son dos variables cualitativas las que hay que graficar. Ahí está el gráfico de barras agrupado o gráfico de barras apilado. Entonces, para dos variables cualitativas hay estos dos gráficos, ¿no? Gráfico de barras agrupado o gráfico de barras apilado. Y para una sola variable cualitativa, gráfico de barras simple. Mientras que para la variable cuantitativa, los gráficos pueden ser el histograma, un gráfico de barras pero continuos, o polígono de frecuencia, o caja y línea, o caja y bigotes, o el gráfico de dispersión de puntos. Esta última es para dos variables cuantitativas, relaciona dos variables cuantitativas. Acá es una variable cuantitativa. Aquí puede ser también una o dos, ¿no? En el gráfico de caja y línea, una o más de una. Y en cuanto a la tabla, para la variable cuantitativa, es una tabla no de frecuencia, sino de medidas de resumen, ¿no? Media, desviación estándar, mediana. Una tabla donde se presentan medidas de resumen. Pero si pueden tomar una captura de pantalla de este resumen, me ayudaría para que tengan una idea completa y resumida de presentación de resultados para variable cualitativa y cuantitativa. Pilares para dos variables cualitativas. Continuamos a ver aquí. Es la manera de citar una referencia bibliográfica de acuerdo a las normas de Vancouver. A ver, ¿cómo se cita de acuerdo al estilo Vancouver? Vamos a ver. Bien, la primera no es porque colocan et al. Et al se coloca luego de citar si, los seis primeros autores. Si hay más, ya luego se pone et al. Pero primero habría que citar los primeros seis autores. O también, ya en la última revisión de la norma de Vancouver, se podría citar hasta los tres primeros autores y luego et al. Pero es incorrecto luego del primero citar et al. La segunda, la B, es incorrecta porque el nombre de la revista está en extenso. Debe ser abreviado. La C es la respuesta correcta. La D igual, tiene et al. Y deberían estar primero citados los seis primeros autores. Igual el nombre de la revista está en extenso. En la E también tiene et al. Y aquí también está en extenso. Y el año de publicación está al final, debería estar antes del volumen. Entonces la respuesta es la C.
hemos visto. A ver aquí. Se comparó la prevalencia de enfermedad periodontal entre hombres, 65%, y mujeres, 62%, en una muestra probabilística de trabajadores de una universidad. Y nos dan el valor P. Según el nivel de significancia, se evidencia que, bien, se comparó la prevalencia de enfermedad periodontal entre hombres y mujeres. Entonces nos dan dos prevalencias, ¿no? Hombres, 65%, mujeres, 62%, en una muestra probabilística de trabajadores de una universidad. O sea, se comparó ambas medidas, ¿no? Y se obtiene, y se compara una prueba estadística, y la prueba estadística nos arroja un valor P, que es 0,051, que es mayor al nivel de significancia, que es 0,05. Y nos preguntan, ¿no? Según el nivel de significancia, ¿se evidencia qué? Entonces vamos a ver, el nivel de significancia es 0,05, el valor P es mayor, por lo tanto nos quedamos con la hipótesis nula, y la hipótesis nula habitualmente dice que no hay diferencia. No hay diferencia. En la muestra, claro, se ve que los hombres tienen mayor prevalencia de enfermedad periodontal que las mujeres, pero la pregunta es, ¿en la población hay también esa diferencia? Y la prueba estadística nos va a decir si es que hay o no. Y nos dice que no hay porque el valor P es mayor a nivel de significancia. Entonces ahora vamos a buscar esa alternativa. La A dice, los hombres presentan mayor prevalencia de enfermedad periodontal que las mujeres. No, falso, porque hemos visto que no hay diferencia. B, no existe diferencia en la prevalencia de enfermedad periodontal entre ambos sexos. Correcto, esa es la respuesta. C, las mujeres presentan menor prevalencia que los hombres. No, las mujeres presentan mayor. Entonces acá la clave era leer el valor P. No olviden, cuando el valor P es menor al nivel de significancia, 0,05, nos quedamos con la hipótesis nula, o alterna, perdón. ¿Qué dice? Finalmente hay diferencia entre A y B, o A es mayor que B, o B es mayor que A, ¿no? Y la nula es lo opuesto. O sea, ahí había que atender al valor P y compararlo con el nivel de significancia. Me voy a explicar nuevamente. Se hace un estudio de prevalencia de enfermedad periodontal, ¿no? Y se obtiene en hombres, era 65% de prevalencia, y en mujeres es 62%, y luego nos dicen que hay un valor P de la comparación, porque se comparó la prevalencia de enfermedad periodontal entre hombres y mujeres. Y se entiende que al comparar aplica una prueba estadística y nos dan el valor P. Entonces el valor P que compara es 0,051. Y nos dice, finalmente, ¿hubo o no hubo diferencia de prevalencia entre hombres y mujeres? Pues para saber si hubo o no hubo diferencia, tengo que leer el valor P. Y siempre se compara con el nivel de significancia, que es 0,05. Entonces, cuando el valor P es menor al nivel de significancia, nos quedamos con la hipótesis alterna, ¿verdad? Y la hipótesis alterna siempre va a decir que existe diferencia entre lo que se está comparando. O puede decir también que A es mayor que B, pero acá vamos a dejarlo con las hipótesis más habituales. Y la nula es lo opuesto. La hipótesis nula dice que no existe diferencia. Entonces, cuando el valor P es menor a nivel de significancia, nos quedamos con la hipótesis alterna. Si el valor P es mayor o igual a nivel de significancia, entonces en ese caso nos quedamos con la hipótesis nula. Y aquí, fíjense, el valor P es mayor a nivel de significancia. Entonces nos quedamos con la hipótesis nula que dice que no existe diferencia. Entonces, si vemos los porcentajes, en la muestra de estudio, claro, se ve que los hombres tienen más prevalencia que las mujeres. Pero la pregunta es si en la población también se observa esa diferencia. ¿Cómo sé si en la población también los hombres tienen más prevalencia que las mujeres? Aplico una prueba estadística y luego leo su valor P. Y el valor P me indica que no hay diferencia entre las prevalencias. Entonces, en la población, la prevalencia de enfermedad periodontal entre hombres y mujeres es igual. Acá la clave es leer el valor P. Continuamos. Es una variable medida en escala razón. Variable en escala razón, número de hijos, ¿verdad? Porque es cuantitativa, no puede tomar valores negativos. La temperatura ambiental sería intervalo, porque puede tomar valores negativos. Grado académico es ordinal, ocupación nominal, coeficiente intelectual es intervalo. Entonces la única en escala razón es la A, número de hijos. Es una variable de estudio.
todos han coincidido. La variable de estudio es la A, exacto nivel de aprendizaje. Una variable es una característica que tiende a medir, tiende a variar, perdón. Entonces puede ser nivel de aprendizaje bueno, regular, malo, o puede ser numérico también, de 0 a 20. La B dice estudiante universitario, es una unidad de análisis, ya que no varía, pues, ¿no? Si no se va al estudiante universitario para allí medir la variable de estudio. Sonda periodontal es el instrumento para hacer la medición. Encuesta de salud también es un instrumento de medición. Ciudad de Lima es una constante también, no es una variable. La única variable es la letra A, nivel de aprendizaje. Es un criterio para formular una pregunta de investigación. Bien, criterio para formular una pregunta de investigación. Escribir en tiempo pasado, no es un criterio. En tiempo pasado se escribe la metodología de un informe de investigación, la metodología, los resultados. Un resumen también de un informe de investigación se escribe en tiempo pasado. B, mencionar la variable estudio. Sí, esa es la respuesta, ¿no? La pregunta de investigación menciona las variables de estudio. C, emplear un verbo infinitivo, no, eso es para los objetivos. D, ser breve, no más de 20 palabras, tampoco, ¿eh? Esto es más para un título. Un título sí debe ser breve, corto, no más de 20 palabras. E, citar el instrumento de medición, no, en una pregunta no se cita el instrumento. Sería la letra B, mencionar las variables de estudio. Aquí repasamos algunos criterios para formular bien una pregunta de investigación. Criterios para formular la pregunta de investigación. Sería, en forma de pregunta es un primer criterio, ¿no? Segundo, expresa relación de variables. Tercero, em, expresa lugar y tiempo. Luego, las variables tienen que ser medibles u observables. Y también contiene la muestra de estudio. Los criterios para formular una buena pregunta de investigación. Continuamos. La función del marco teórico es. La función del marco teórico es A, describir la muestra de estudio, no, falso. B, citar la mayor cantidad de antecedentes, tampoco. Se citan los antecedentes que requiere el estudio, los que son o los que están directamente relacionados al estudio, los más actuales. C, fundamentar la hipótesis de investigación, sí, esa es la respuesta. Una función del marco teórico es fundamentar la hipótesis de investigación. Toda hipótesis debe estar basada en la teoría existente en el marco teórico. D dice describir los aspectos éticos, no, fundamentar las pruebas estadísticas, tampoco. La respuesta es la letra C. Seguimos. En la presentación de los resultados de una investigación, a ver, marquen la respuesta correcta. Aquí hay una pregunta. La prueba de Kolmogorov es una prueba, sí, para determinar la distribución normal de los datos para muestras mayores de 30. Bueno, había varias respuestas para esta pregunta. Nos piden, en la presentación de los resultados de una investigación, A, se elige los gráficos en lugar de las tablas, falso. Si hay que elegir, se debería seleccionar las tablas, ya que en los gráficos se pierde información. Si bien los gráficos nos permiten rápidamente captar las tendencias, las diferencias, pero se pierde información. En una tabla abunda en datos, tenemos toda la información completa y es mejor la tabla que el gráfico. Entonces, la A no es falso. B, a mayor número de tablas, mejor es el estudio. No es relativo, ¿no? Se colocan las tablas que se necesitan, las que uno se trazó como objetivo. C, siempre debe aplicarse pruebas estadísticas, no siempre. Hay estudios solo descriptivos y se aplica solamente estadística descriptiva y no se utiliza ninguna prueba estadística, no se utiliza estadística inferencial. Entonces es falsa. D, se demuestran los objetivos del estudio. Esta sería la respuesta. En la presentación de los resultados de la investigación, estos resultados se presentan de acuerdo a los objetivos del estudio. Si hay, por ejemplo, 10 tablas, las 10 tienen que estar conectadas a algún objetivo de investigación. Si no es así, hay una deficiencia en esos resultados. Entonces, los objetivos guían la presentación de resultados y cada tabla o gráfico debe estar vinculado a un objetivo. La respuesta es la D. La E dice, se especifica el software y métodos estadísticos utilizados. No, eso se especifica, el software y métodos estadísticos, en metodología. Dentro de metodología hay un ítem que es análisis estadístico o análisis de la información, y ahí va esta especificación del software y métodos estadísticos. Bueno, la pregunta anterior, ahí, para que tomen un pantallazo.
Continuamos. Mm, Creo que ya no está. Eso lo vimos anteriormente, esto de los criterios para objetivos, en el popcorn. No, ya no está acá. Ah, ya acá sacaron. Criterios para objetivos son cinco. Está popcorn, relacionados al problema, observables, precisos y claros, orden lógico o metodológico, y R es de verbo infinitivo. Y luego los criterios para pregunta de investigación son cinco. En forma de pregunta. O sea, criterios para la formulación del problema, ¿no? Ese sería criterios para formulación del problema. Uno, en forma de pregunta. Dos, expresa la relación de variables. Tres, expresa el lugar y tiempo. Las variables son medibles u observables e identifica la muestra de estudio. Ahí lo vimos también. A ver aquí, para conocer la incidencia de casos nuevos de fluorosis en escolares, el diseño de estudio más apropiado es, esta es la última pregunta que vemos, para conocer la incidencia de casos nuevos, no olviden, para saber si aparecen nuevos casos hay que hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, eso implica un estudio longitudinal. Entonces, la respuesta es la letra B. Bien, en estos últimos minutos, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos visto? ¿Algo que quieran que aclare para terminar? La anterior pregunta. La incidencia, restaurar incidencia, estudio longitudinal, para estar prevalencia, estudio transversal. Sobre la prueba de chi cuadrado, no olviden chi cuadrado para relacionar dos variables cualitativas. ¿Qué es el enmascaramiento en un ensayo clínico? Muy bien. El enmascaramiento es sinónimo de enmascaramiento. Es igual a ciego. Y hay simple ciego, hay doble ciego y hay triple ciego. El enmascaramiento se utiliza en un ensayo clínico para reducir los sesgos. El simple ciego es cuando el investigador, perdón, el paciente, desconoce si está en el grupo control o en el grupo experimental. Está cegado a su ubicación. No sabe si es control o experimental. Y así no se puede predisponer a cierta respuesta que tal vez él quiere que se dé. En el doble ciego, ni el paciente ni el investigador saben quiénes pertenecen al grupo control o al grupo experimental. Para que así igual el investigador no se predisponga para probar su hipótesis y hacer una medición distinta en el grupo donde él quiere encontrar eficacia, tal vez, ¿no? Y en el triple ciego, ni el paciente, ni el investigador, ni el estadístico, el que procesa los datos, conoce si los individuos del estudio pertenecen al grupo control o al grupo experimental. Entonces, el enmascaramiento es igual al ciego y tiene la finalidad de evitar sesgos, de que no se predispongan los resultados hacia una dirección. Bueno, Fisher, ya les dije también, es una prueba alterna al chi cuadrado, es para relacionar dos variables cualitativas. Cuando hago revisiones sistemáticas, sistemáticas, ¿será, no? Cuando quiero responder una pregunta clínica. Podría explicar las fases de un ensayo, bueno, eso sí tomaría más tiempo, pero en las diapositivas que las alcancé, ahí están las fases de ensayo clínico. Los estudios analíticos se caracterizan: uno, son observacionales; dos, participan dos grupos, grupo control, grupo de estudio; tres, se busca factores de riesgo. La diafanización de un diente sería una variable nominal. Para saber qué variable es, hay que ver los valores que puede tomar. Diafanización será, ¿cuáles son los valores de esta variable? Sí, no, pues en ese caso sería nominal, o sería muy claro, poco claro, nada claro. Ahí sería ordinal. Depende de qué valores puede tomar la variable, ¿no? Sí, creo que ustedes ya llevaron el repaso, donde se presentaron clases de distintos temas y ahí se les alcanzó las diapositivas. Entonces pueden revisarlo. Muy bien, ya nos ganó la hora. Nos quedamos ahí. Que les vaya bien. Buenas noches.